Bienvenidos a un nuevo video con su amigo Giovanni. En esta ocasión me retiro los lentes por respeto hacia ustedes. Es la condición que yo me impongo en cada uno de estos videos en YouTube. ¿Qué les voy a hablar hoy día en este video? Corrí con mi crush, así se va a titular. Esto ocurrió en el año 2014. En el año 2014 yo tenía 18 años y mi crush tenía 15. Nos llevábamos 3 años de diferencia. A ella yo la conocí mediante mi hermano, porque ella estaba en el salón de mi hermano. Estudiaban juntos, eran promoción. Yo había acabado el colegio un año antes, en el 2013, y hasta ese entonces no era mi crush, era una simple amiga. Más adelante, no tan adelante, pero cierto tiempo después se convierte en mi crush. Me enamoro perdidamente de ella. Pero este suceso que les voy a contar fue antes que ocurra eso, que creo que fueron los mejores momentos que vivimos, porque mediante estas vivencias fue que ella se convierte en mi crush. El video se titula Corrí con mi crush porque efectivamente corrí con ella. Para que ella se convierta en mi crush, ella no necesitó ser famosa, ser una artista conocida, nada. Una persona anónima, común y corriente como yo. Y en el año que corrimos juntos, que quiero aclarar, no fue una maratón, no fue una competencia, nada. Corrimos y corrimos largos tramos, porque así se dieron las cosas. Y les voy a contar qué ocurrió. En ese entonces, como les digo, ella solamente era la amiga de mi hermano. Y por ende también se convirtió en mi amiga también. Y en esa instancia yo tenía una novia que se llamaba Ángela. Y ella también tenía un novio que se llamaba Alonso. Nos volvimos tan amigos que sabíamos esas cosas de los dos. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió una coincidencia. Para los que viven en Comas, conocerán el gran colegio emblemático Carlos Vice. Este colegio, a su espalda, tiene una calle que se llama 2 de agosto. Mi novia Ángela, de ese entonces, vivía una cuadra hacia arriba. Y para coincidencia, el novio de mi crush vivía en la calle 2 de agosto. O sea, nuestras parejas vivían en casi la misma cuadra, solamente una cuadra los distanciaba. Es por eso que era una gran coincidencia que los dos estuviéramos con personas que viven muy cerca. Nosotros también vivíamos en Comas, pero yo vivía en Belaúnde y ella vivía en Santa Rosa. ¿Qué ocurre? Un día le cuento a mi amiga, que después se convierte en mi crush. Un día le cuento, mi novia Ángela está siendo muy fría conmigo, muy indiferente. Cuando la llamo a veces me contesta, a veces no, y cuando lo hace me contesta con monosílabos.
de manera cortante y ella me escuchaba. Entonces a ella se le ocurrió una idea. Como sabíamos que vivían casi cerca estas dos personas, nuestras parejas en ese entonces, planeamos el mismo día ir y visitarlos. Entonces acordamos que sea un día domingo. Pero ese día domingo había un evento en la parroquia Señor de los Milagros, que queda en el kilómetro 13. Los dos, como acudíamos a una capilla, íbamos a estos eventos. Aquel domingo planeamos irnos a la mitad del evento. Nos fuimos, pero como era un momento alegre de fiesta, hubo un bailetón. Entonces recuerdo que en ese baile los dos salimos al frente. Y ahí en ese baile planeamos ir hacia el kilómetro 12. Entonces, en pleno evento, los dos, por la bulla que había, nos hablábamos al oído. Entonces dijimos, este es el momento de acudir, de irnos, porque ya eran más de las 7 de la noche. Entonces, para que no se haga más tarde, nos fuimos. Pero quiero hacer una corrección, no era el kilómetro 12, era el kilómetro 11. Entonces nosotros estábamos en el kilómetro 13. La distancia no era tan extensa, pero tampoco era tan cerca. Entonces, si íbamos caminando, nos íbamos a demorar una media hora. Entonces, como les digo, yo tenía 18, ella tenía 15, éramos muy chibolos, la energía se desbordaba de nosotros, nos sobraba la energía. Entonces optamos, no por caminar, no por tomar combi, sino por correr. Corrimos. Nos fuimos del salón de actos de la parroquia, donde se estaba realizando este evento, y sin avisar a nuestros demás amigos. Y recuerdo que ese día también estaba mi madrina, que ella fue una de las que se enojó conmigo por retirarme sin avisar a nadie. Nos fuimos a mitad del evento y nos dirigimos hacia el kilómetro 11. Primero salimos como yéndonos al baño, bajamos el atrio de la parroquia, ese extenso patio que había con gradas, y cuando ya bajamos de las gradas comenzamos a correr, a trotar y luego a correr. Fue un largo camino, pero como les digo, nos sobraba energía, que mientras corríamos conversábamos. Sinceramente no recuerdo, hablamos cualquier tontería, que no sé qué. Y, o sea, éramos tan amigos que hablábamos de cualquier cosa nos daba risa, cualquier cosa era tema de conversación. No había pelos en la lengua entre nosotros. No había vergüenza ni recelos, absolutamente nada. Nos teníamos total confianza. Y conversábamos corriendo. Recuerdo que nos fuimos por la ruta, no por la Tupac Amaru, sino por arriba. Por la ruta que comprende hacia la capilla Santa Rosa de Uchumayo, por ahí, hasta llegar al Carlos Vice.
Como les dije anteriormente, mi novia Ángela estaba siendo muy fría conmigo. Entonces nuestra relación estaba en problemas. Esa visita que yo le iba a hacer era de sorpresa. Era una visita sorpresa. No se lo esperaba a ella, no la había llamado, nada. Fui a su casa sin avisarle. Entonces corrimos 2 kilómetros hasta llegar a su casa, la que está una cuadra arriba de la calle 2 de agosto. Ya me olvidé cómo se llama esa calle. Llegamos a su casa y yo estaba con la que después se convirtió en mi crush, con mi amiga. Pero ella decidió sentarse en la vereda de al frente para mirar de ahí mi encuentro con mi novia. Toqué el timbre de su casa y salió mi cuñada. Debo confesar que yo no me hablaba mucho con mi cuñada. Solamente de hola y chao no pasábamos. Ese día fue la primera vez que hablamos relativamente largo. Ella salió y me dijo, quiero hablar contigo. Me dice, mi hermana, no sé por qué razón, no quiere verte. Así me dijo. No quiere verte, así que mejor primero resuelvan sus cosas que tengan entre ustedes y de ahí regresas otro día, porque ahorita ya no quiere salir. Entonces yo me puse muy triste y le dije ya, ok, yo hablaré con ella. Y así fue. Me despedí de mi cuñada y me fui triste. Y mi amiga, la que después se convirtió en mi crush, vino y me dijo qué pasó y le conté que mi novia no quiere verme y mandó a su hermana, a mi cuñada, para avisarme eso. Ella lamentó eso y yo le dije, ya bueno, no te preocupes, vamos a la casa de tu novio. Entonces aquí tengo que contarles 2 cosas. La primera, ya en ese entonces yo había descubierto mi vocación de escritor. Entonces yo empecé a usar un método que ahora ya no lo utilizo. Pero en ese tiempo, con mi celular, que era un Pocket, me acuerdo, celular Pocket, Samsung, yo lo que hacía era que cualquier momento, cualquier cosa, yo lo grababa. Pero no lo grababa con video, no, sino grababa el audio. Entonces, ese momento que yo corrí con mi crush y que fui a la casa de mi novia, yo grabé todo el audio. ¿Por qué? Porque mi ambición era después escuchar el audio, la grabación, y escribirlo en una novela. Y así fue como hice, y así fue que lo hice en mi primera novela, que es una novela autobiográfica, y plasmé ese acontecimiento, plasmé la conversación que tuve con mi cuñada en esa primera novela que escribí. Fue un método, como les digo, que ya no lo usaría ya, que ya no lo uso, mejor dicho. Ya no uso esa estrategia, ya no uso. Pero sí recuerdo ahora que lo usé. Y la segunda cosa que les quiero decir es lo siguiente. No solamente era la coincidencia que mi novia y la de mi crush vivían muy cerca. La otra coincidencia era que el novio de mi crush era hermano de mi compañera de promoción. Digo compañera porque
Nunca fue mi amiga, fue mi compañera nomás de salón. Entonces fuimos a la casa del novio de mi crush y ocurrió lo mismo. No salió su novio. Adivinen qué salió. Salió mi promoción, mi compañera salió. Entonces me dijo, Giovanni, ¿qué tal? Hola. Y saludó también a mi crush, porque la conocía. Yo le digo a mi compañera de promoción, le digo, yo soy amigo de acá de la novia de tu hermano. A lo que ella me dice, sí, mi hermano dice que es su amiguita. Y creo que estas palabras le dolieron a mi crush, porque vi en su rostro que se puso triste. Entonces, mi crush le pregunta, he venido a visitarlo, a tu hermano Alonso. Y mi compañera le dice, sí, pero él ahorita no está salido. Y bueno, de ahí nos despedimos y nos fuimos, nos retiramos. Entonces, tanto a mí como a ella no nos atendieron nuestras parejas esa noche. De ahí nuevamente corrimos, o sea, nuestra tristeza duró poco. Y de inmediato corrimos y nos fuimos. Se puede decir que fue 2 maratones, porque el primero fue del kilómetro 13 de la parroquia hasta el kilómetro 11 y luego del kilómetro 11 hasta el kilómetro 13. Éramos tan chibolos que no nos cansamos y corriendo íbamos conversando de cualquier cosa, de cualquier tontería hablábamos. Había total confianza. Y al regresar nos dimos con la sorpresa, regresábamos a mi casa, porque a la casa de mi abuelita donde yo vivía. Yo le había invitado a mi amiga, a mi crush, le había invitado a comer a mi casa. Entonces nos dimos con la sorpresa de que al llegar a mi casa estaban todos mis amigos de la parroquia, mi madrina y mi abuelita. Al vernos llegar, mi abuelita estaba muy enojada. Mi madrina, ni qué decir, estaba molesta de que yo me había ido con ella sin avisarla, sin avisar a nadie. Recuerdo que mi abuelita nos resondró pero como dicen, lo vivido, hecho está. Ya había pasado lo que tuvimos que hacer, ya había pasado nuestra aventura y fue muy triste porque ese bonito recuerdo solo quedó en eso, en un recuerdo, porque después yo me enamoro de mi amiga y ahí fue que nuestra amistad terminó mal, terminó muy mal. El nombre de mi crush es Marjorie. Musto.